Vamos con nuestra prédica. Se llama Vidas Derechas. En este año me propuse a leer los evangelios de manera distinta. ¿Qué es lo que dicen? ¿Por qué lo dicen? Sin tanta religión, sin tanta denominación, simplemente el puro texto. ¿Qué dice? Y aprendí que soy bien legalista, aprendí que soy bien religioso, aprendí que hay cosas que digo, no, Señor, yo y mi carne serviremos a Satanás. No es la expresión, pero muchas veces es lo que está ocurriendo cuando estamos leyendo la Escritura. Agarramos lo que me conviene y le aplicamos el texto a la Biblia que dice, retén lo bueno y desecha lo malo, y pareciera que así fuera con la Biblia. Retenemos lo que nos conviene y desechamos lo que no nos conviene. Cuando la Biblia al final del día es palabra de Dios que tiene un propósito. Es útil, dice aquel letrerote, para enseñar, corregir, redarguir e instruir. Su resultado, ser perfectos o maduros, estar preparados para toda buena obra. Eso tiene como finalidad la Escritura. Va a haber pedazos que no nos van a gustar, pero ¿a quién le gustan las cosas? Cuando uno se enferma, cuando tiene una raspada, una infección, casi por lo regular, o mejor dicho, al 100%, tiene que haber raspaduras. Se tiene que exprimir para que pueda salir todo lo malo, vamos. Y ya después se le ponen todos los menjurjes, todos los aditamentos para que la piel o el hueso o el músculo pueda sanar. Pero para eso hay que sacar primero lo malo, lo que no sirve, lo que nos estorba. Y eso es lo que duele y tratamos de evitar muchas veces el dolor. No es una prédica de dolor, simplemente es una prédica de qué es lo que voy a hacer. Vidas derechas. Vamos a Lucas 3:4, dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verán toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz del árbol. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se cortará y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces Juan, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Esa fue la conclusión de todos. ¿Qué vamos a hacer, Juan? Bueno, antes que Jesús iniciara su ministerio, venía uno para preparar el camino del Señor. Juan el Bautista, que era pariente de Jesús. El trabajo de Juan era hacer transitable el camino del Rey de Gloria. ¿Sí? Vino a empezar a prepararlo. ¿Sí? Y junto a ello, que nosotros también cambiáramos nuestros caminos, porque Él pasará por ellos. ¿Sí? Es aquí donde debemos preguntarnos, ¿serán vigentes las siguientes palabras a nuestra vida? ¿Enderezad vuestras sendas? Pero es que yo no he hecho nada malo. Yo considero y creo que he hecho las cosas bien. Y está bien pensar así, no digo que esté mal. Pero debemos de preguntarnos también, cada vez que termine el año y empieza el año, ¿cómo voy a empezar? ¿Qué aspecto de mi vida voy a renovar? ¿Sí? ¿Qué aspecto mejoraré? ¿Qué debo dejar de hacer? ¿Me voy a enojar menos o me voy a enojar más? ¿Y qué herramientas voy a cultivar
este año entraré o me dejaré en la depresión, en la ansiedad, o buscaré formas nuevas para mejorar. ¿Sí? Aquí el Señor, aquí Jehová, Dios les está dando primero la herramienta principal. Juan, ve, prepara camino para esta gente. ¿Por qué? Porque voy a enviar a alguien muy especial, que el mundo a lo mejor no lo recibe bien, pero los que lo reciban, a los que creen en su nombre, les voy a dar el derecho total de ser llamados hijos de Dios. Por eso es importante este año analizar cómo están nuestras sendas, nuestros caminos. Tenemos como cristianos para este año una comisión: hacer derechos nuestros caminos basados en las siguientes premisas y promesa. Todo valle se rellenará, se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. ¿Qué es lo que hace mención a esto? Cuando un camino está mal, cuando un camino es intransitable, cuando se va a hacer un hueco en un cerro o se quiere pasar por un cerro, se hacen muchas cosas. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, todo valle, ¿cuál va a ser la solución a todo valle? Se va a rellenar. ¿Para qué? Para que puedas pasar. ¿Qué va a pasar con los montes y collados? ¿Qué va a ocurrir con los montes y collados? Se van a rebajar. Vamos a tumbarle pedazos de tierra, de roca al cerro para que puedas caminar. Los caminos torcidos, los que dicen, es que soy así, nunca voy a cambiar. Los que se atreven a decir esa cosa tan fea, ¿qué dice? Serán enderezados. Y los caminos ásperos, torcidos, los feos, los caminos que dices, ay, no quiero pasar por ahí, o qué vida tan horrible o tan inútil, ¿qué va a hacer? Serán allanados, serán abiertos. Y la promesa es la siguiente: y verá toda carne la salvación de Dios. Jesús pasará en tus caminos. ¿Cómo estás transformando tus caminos este año? ¿Este año necesitas transformar tus caminos? Claro que sí. No es Dios quien lo va a hacer, lo vas a hacer con el poder de Dios. Podemos decir como cristianos que ya tenemos salvación, que ya tenemos vida eterna, que ya estamos santificados, apartados y que no debemos hacer nada para ser salvos y o por lo menos tener coinonía o comunión los unos con los otros. Bien, podemos pensar eso y está bien. El problema es una cosa que lo que pensemos y otra cosa es qué está diciendo Dios. ¿Qué está proponiendo Dios? La máxima autoridad de nuestra vida espiritual debe de ser Dios. Pero en esa concha espiritual radica el problema. El dejar de obedecer. Estoy dejando de obedecer y vivir en mi concha espiritual porque yo ya creo y pienso que no necesito hacer nada más. Eso pensaban los filipenses o los de Filipos. Pablo les dice, por tanto, amados míos, ya que siempre, ¿qué dice? Pablo les dice, siempre han obedecido, no tan solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. La iglesia de Filipo ciertamente se destacaba por dar, obedecer, creer. Aún en las peores circunstancias, aún en los problemas que le llegaron como iglesia, se destacó en una cosa: obedecemos. Cuando Pablo estaba con nosotros, pero si no está Pablo, ¿a quién están obedeciendo? ¿A Pablo o al espíritu que tiene Pablo? Ese es el asunto, ¿sí? Entonces dice, ocúpense en su salvación, ¿con qué? Con temor y temblor. Salvación no necesariamente quiere decir que te preocupes de tu salvación de vida eterna. ¿Sí? Puede aplicarse, claro que sí, porque es un autoexamen. Si bien decíamos en la mañana que ¿cómo identifico que yo soy hijo de Dios? ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Así es, el Espíritu nos confirma que somos salvos. Entonces, ¿qué no hace uno que es salvo? ¿Qué no hace? ¿Empieza a dudar de las promesas de Dios?
¿Qué no hace? Te la cambio. ¿Qué sí hace una persona que empieza a conocer de Dios? Mínimo hace una cosa, mínimo una. Empieza a conocer más el corazón de Dios. Empieza a buscar más la intimidad con Dios. Eso es lo primerito que empieza a hacer. ¿Sí? Entonces aquí el ocuparme en mi salvación no necesariamente es vida eterna, sino también implica en mi relación con Dios, cómo estoy con Dios. No es cómo está Dios conmigo, sino yo cómo estoy con Él. ¿Recuerdan lo que les dije en el estudio? La comunión, la koinonía o la sociedad. ¿Cómo está mi sociedad con Dios? ¿Está bien? ¿Está arruinada? No hay más. Por eso yo necesito ocuparme de esa salvación, de mi relación con Dios, con ese temor y temblor. ¿Le agrada esto a Dios? ¿No le agrada a Dios? Si dudo, ¿en qué ámbito me pone a mí? Si empiezo a creer, ¿en qué ámbito me pone a mí? Eso es muy importante. Pero lo que yo tengo que hacer es empezar a obedecer. ¿Y la obediencia qué implica? Creer. ¿Sí? La obediencia implica creer. ¿Qué estás creyendo de Dios? ¿Cómo te estás moviendo con Dios? Juan decía que había algunos del público, en este caso enviados de los fariseos, que eran astutos como serpientes y que ellos escaparían o creerían que escaparían del juicio por tener un as bajo la manga. Ellos decían tener a Abraham por padre, quien es el portador del pacto sin ley, y los descendientes. Son herederos directos de la promesa. Decían, ¿saben qué? Y ni se atrevan a decir que son hijos de Abraham, creyendo que no nos va a pasar nada porque Dios ya estableció un pacto con nosotros y con nuestros descendientes. ¿Ah, sí? Es lo que les está diciendo, versión mexicana. Pues, ¿qué creen? Les tengo una mala noticia. No, porque aún de estas piedras, ¿de dónde salió el hombre? ¿Adán? ¿De dónde surge Adán? De la tierra. Surge de la tierra. ¿Qué no podrá hacer con unas piedras? Él puede. Aquí el asunto es que esta gente eran tan astutas, tan pensantes que decían, es que por derecho yo ya soy hijo de Dios y no lo necesito. No necesito cambiar. Ah, bueno, está bien, pero ¿qué crees? No es así. Juan les dice que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, que no se confíen de su estatus, que ya el hacha está puesta para cortar el árbol que no esté dando el fruto esperado. ¿Dios espera que demos fruto? Sí. ¿Dios espera que demos una determinada característica del fruto? Sí. Pero ¿qué pasa cuando damos frutos diferentes? ¿Qué pasa cuando no estamos dando la calidad y la cantidad del fruto que Dios está esperando que demos? ¿Sí? Dice, va a ser cortada, va a ser echada al Gehenna. Por eso aquí es muy interesante por esto. En el reino de los cielos, la acción demuestra la fe. En el reino de los cielos, la acción demuestra la fe. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahí está, reino de Dios implica fe y justicia implica la aplicación de esa fe. ¿Sí? Por tanto, Juan, a través del Espíritu expresa, haced frutos dignos de arrepentimiento. Arrepentimiento no necesariamente, pero va por ahí. El arrepentimiento no necesariamente implica rasgarse las vestiduras, que si bien es cierto, pero también implica que muchas veces cuando yo hago algo, mi mente, mi espíritu dice, es que yo ya no tengo perdón. Mi mente y mi espíritu dicen, pues ya la regué y la voy a seguir regando, ya para mí no hay salvación, ya para mí no hay ayuda. ¿No se han encontrado con personas que piensan de esa manera? Y ese es el problema, que el arrepentimiento no necesariamente implica rásgate las vestiduras.
Lo que implica es, ¿qué es lo que Dios va a hacer a través de mí? A pesar de mis acciones, a pesar de mis opiniones. ¿Cómo Él va a trabajar? Por eso en la parte del estudio les decía, si nosotros permitimos que Dios trabaje en nosotros, entonces vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida, pero es si yo se lo permito. Al final de cuentas, ¿de quién depende? Tanto salvación y adoración. ¿De quién depende? ¿Que Dios venga a mí o que yo venga a Dios? ¿O vaya a Dios? Que nosotros vayamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él ya vino. Como sociedad, Él ya vino. ¿Qué es lo que me hace falta a mí? Venir a Él, conocerlo a Él, entregarme a Él. Los que han estado como socios y han tenido una acción de socio mayoritario, saben que el socio mayoritario es el que va a tomar las decisiones. Pero las toma en base a ¿qué? A cómo me voy a fregar o cómo podemos mejorar. Porque al final de cuentas, si se friega el otro, yo también me voy a fregar. ¿Sí se fijan? La idea no es fregarlo, sino la idea es ayudarlo, porque yo también me voy a ayudar. No voy a salir perjudicado. Pero si lo afecto a él, me afecto a mí. Y eso sí está mal. Por eso Dios aquí dice, ¿sabes qué? Haz frutos dignos de arrepentimiento. Si tú tienes ese pensamiento de que es que ya no hay perdón para mí, es que cómo Dios va a perdonar a alguien como yo, que son pensamientos muy comunes y recurrentes, es porque precisamente no han conocido el carácter de Dios o la misericordia de Dios. Por eso llegan a preguntar, entonces, Juan, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos, Juan? Y empieza una pequeña listita de Juan. Por ejemplo, con los soldados. No extorsionen a nadie, confórmense con lo que tienen, con su pago. A los publicanos, traidores a la patria, que antes así les llamaban, era no cobren de más, no sean injustos. Y así empezaba con cada uno. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Ahorita el Espíritu, ¿qué me está diciendo a mi mente, a mi espíritu? ¿En dónde debo, qué área debo de cambiar para que sea un fruto digno de arrepentimiento? Y no tan solo un fruto. Un fruto no sirve, porque tiene que estar relacionado con lo que Dios hace. ¿Sí me estoy dando a entender? Dicho de otra forma, si yo pido, algo bobo, si yo pido un pastel de chocolate para un cumpleaños, ¿qué voy a esperar en 3 días o 4 días cuando ya me entreguen el pastel? Aparte de eso, voy a esperar que el pastel que yo pedí sea de chocolate. Pero si me dicen, ay, es que se nos acabó el chocolate, pero se lo hicimos de vainilla, ¿cómo te sientes? Dices, ¿sí se lo aceptas, verdad? O dices, o no. Dices, te quedas así como que, pero es que yo te pedí. Lo mismo es, vamos a transportar ese ejemplo bobo y tonto, como decía una maestra, a la parte espiritual. Dios no espera cualquier fruto que demos, sino que espera que el fruto que vayamos a dar esté relacionado con la parte espiritual, con la parte emocional, con la parte mental. Que esté relacionado con lo que voy a decir, con lo que voy a hacer. ¿Sí? Por eso Jesús dice en Juan que el Señor busca adoradores en el Espíritu, pero también en verdad que lo que yo estoy profesando, diciendo, creyendo, sea una realidad, que lo lleve a la práctica y que no tan solo se quede aquí. ¿Sí? Por eso haz fruto digno de arrepentimiento. ¿Cómo se sabe que esa persona se arrepintió de verdad? Porque está mostrando el fruto. El fruto esperado, el fruto deseado, no cualquier fruto. Si tú plantas limones, ¿qué esperas tener? ¿Papayas? No, para eso tú plantas un árbol de papayas. Entonces, lo mismo ocurre aquí. Cuando viene el Espíritu Santo,
sobre tu vida, trabaja contigo y espera a que des frutos del Espíritu. No cualquier fruto, obviamente, sino un fruto que esté relacionado con el Espíritu. Por eso dice, hagan pues morir en vosotros lo terrenal. Porque si vamos a vivir en el Espíritu, vivamos en el Espíritu. ¿Sí? Por eso recordemos la premisa. Mira, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados. Quiere decir, básicamente que si, ¿qué problemas encuentras en tu vida? ¿Qué problema dices, me estoy enfrentando a esta situación en este preciso momento? Ponme uno. Y eso, manéjalo como si fuera un valle, como si fuera un monte, como si fuera un camino torcido o como si fuera un camino áspero. ¿Sí? Estoy pasando por, no sé, la ansiedad. ¿Sale? Estoy pasando por la ansiedad. ¿Qué sería? Puede ser cualquier cosa de esas, un valle, un camino torcido. Pero al final del día, ¿en qué se va a convertir esa ansiedad? No, cuando se cambie, se transforme. Porque la promesa, por ejemplo, es todo valle, porque el valle es una depresión. Todo valle, ¿qué va a hacer? Se va a rellenar, se va a tapar, vamos. ¿Y qué va a pasar con los montes y collados? Se van a cortar, ¿para qué? Para que pases. Los caminos torcidos, ¿qué van a hacer? Se van a enderezar. Y los caminos ásperos se van a allanar. ¿Sí? O sea, que lo que tú pienses, creas, sientas, vivas en este año, que va a ser imposible, difícil, complicado, en realidad es una oportunidad de mejorar. ¿Sí? Los caminos torcidos, dime un camino torcido, es que no puedo salir de la drogadicción. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Los caminos torcidos serán? ¿Puedes salir de la drogadicción? ¿Por qué? Porque el camino torcido va a ser enderezado. Para eso vino Juan, pero también para eso viene Jesús. Para eso nos da el Espíritu. ¿Qué más? Todo valle, toda depresión. Vamos a manejar por depresión, por angustia, por ansiedad. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a ocurrir? Se rellenará. ¿Existirá más el valle? No, ¿por qué? Porque ya fue tapado. ¿Sí? Los montes y collados, ¿qué va a pasar? O mira, yo he visto cerros que no los cortan de arriba, sino que les hacen un túnel por el mero cerro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Que hay cosa imposible? No. ¿Pero en qué está basada toda esa promesa, toda esa acción? En lo siguiente. Versículo 6 expresa, y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Sí? Esa es la promesa. Esa es la promesa. Y agárrate de ahí, toda carne verá la salvación de Dios. La salvación puede ser traducida como ayuda, como salida o como el socorro de Dios. Por tal motivo, cuando sabemos que estamos con Dios, Él demanda como Rey y Señor que sus súbditos e hijos estén a la altura de sus demandas. Si Él dice que vamos a ver la ayuda de Dios, que experimentaremos la ayuda de Dios, ¿yo qué tengo que empezar a hacer? Mínimo, creerle. ¿Cómo voy a rebanar el cerro? Creerle. ¿Cómo voy a rellenar el valle? Creyéndole. Ay, hermano, es que es bien difícil. Ay, hermano, es que es imposible. ¿Cómo le vamos a hacer? Volvemos a nuestro estudio. ¿En qué reino nos estamos moviendo? ¿En el reino físico, en el reino emocional o intelectual o en el reino espiritual? ¿Sí? ¿Qué ven nuestros ojos? ¿Qué ojos estamos utilizando? ¿Los ojos físicos o los ojos de Dios? No es ignorar la realidad,
No es, ay, me hago el que no sabe. No, no es eso, no se trata de eso. Sino cómo Dios me va a ayudar para sobrepasar esto, para derrumbar ese cerro. ¿Qué yo voy a hacer? ¿Qué está en mis manos hacer? Por eso los israelitas le dijeron, Juan, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué me toca a mí hacer? Porque Dios ya lo está haciendo. Dios ya lo está haciendo. Ahora, ¿qué me toca a mí hacer? ¿Sí? ¿Qué caminos harás derechos? ¿Qué valles de tu vida rellenarás? ¿Qué montes tumbarás? Porque esto ya es con la ayuda de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús va a pasar por esos caminos. ¿Qué tan importante es Jesús para tu vida? Deja que sea mi Salvador. Sí, es cierto. Pero tiene otro título más acorde. Es Señor. Y el Señor en el tiempo de Jesús era una persona que mandaba. Era una persona que tenía autoridad. Y ese cuadro tenemos que transportarlo a nuestra vida. Él es el Señor, Él es el que manda, Él es el que dice, Él es el que me va a ayudar. ¿Sí? Ya que estamos puestos para que otros vean lo que Dios está haciendo en el reino de Dios, ojo, ¿sí? ¿Por qué vamos a allanar y por qué vamos a cambiar y por qué vamos a hacer cosas diferentes? Porque otras personas nos están viendo. Vean lo que Dios está haciendo en mí. Por lo menos eso es lo que dice el Señor, para que vuestras buenas obras sean vistas por las gentes. En el reino de Dios, es el reino de Dios, no el nuestro, somos de Él. Y no Él para nosotros. Él manda y da órdenes. No lo mandamos, sino que obedecemos. Él es Padre, nosotros los hijos obedientes. Él es Señor, nosotros los siervos. Él camina en nuestras vidas, le hacemos vidas, de acuerdo al título de la prédica, le hacemos vidas derechas, todo en el poder que Él nos da. Pregúntate solamente y llévate esto para tu casa. ¿Tienes poder? Ahí pregúntate. ¿Tienes poder para este año? Y si no, pídele al Señor que te dé poder. Porque para eso ha venido el Espíritu, para darnos poder. Pero permítele al Señor trabajar este año. ¿Qué caminos harás derechos? ¿Qué vida harás derecha? ¿Qué sendas torcidas enderezarás? ¿Cómo vas a manejar tu temperamento? ¿Cómo vas a manejar tu ansiedad? ¿Cómo vas a manejar tu angustia? ¿Tu enfermedad? O tal vez será la última vez en este año que la veas con vida. No lo sé. Porque para eso vino Juan, para hacer derechas las sendas. Y viene Jesús para demostrar que se puede.